¿Qué pasaría si toda la historia de la humanidad fuera una mentira? No solo una imprecisión en los libros de texto, sino un engaño grandioso que oculta la verdad sobre quiénes somos y quiénes nos creó. ¿Qué pasaría si los antiguos dioses a quienes adoraban nuestros antepasados no fueran espíritus míticos, sino seres de carne y hueso? Seres de otro planeta cuya propia historia, llena de guerras, traiciones y una desesperada lucha por la supervivencia, se convirtió en la cuna de nuestra civilización. Hoy levantaremos el velo del misterio sobre el drama cósmico más grande jamás representado. Hace 445.000 años, los Anunnaki llegaron a la Tierra desde el moribundo planeta Nibiru. Su objetivo era simple: el oro. Pero su historia resultó ser mucho más compleja. Esta es una historia no de dioses, sino de refugiados, ingenieros y guerreros cuyas ambiciones y vicios dieron forma a nuestro mundo. Hace 440.000 años, en un intento desesperado por salvar su mundo moribundo, un mensajero llegó desde el planeta Nibiru. Fue un viaje iniciado por el destino mismo, una búsqueda de salvación que los llevó a la esencia misma de la vida. Encontraron en la Tierra no solo un refugio, sino también un tesoro: oro, que podría ser un escudo para su planeta natal, dispersado como polvo fino en la atmósfera. Nadie sabía si este plan funcionaría, pero el hallazgo en sí se convirtió en un faro de esperanza en el abismo de la desesperación. A bordo de la nave que realizaba esta misión, se encontraba Enki, el hijo mayor del gobernante supremo de Nibiru. Su padre, Anu, dio el visto bueno a esta empresa. En los majestuosos salones de Nibiru, Anu puso su mano sobre el hombro de su primogénito, bendiciéndolo. Enki se inclinó ante su padre, despidiéndose de su madre, Ninul, y su esposa, Damkina. Lo acompañaban Anu, el piloto de la nave, y 50 miembros más de la tripulación. El permiso para la misión se obtuvo en una reunión en Nibiru. Sin embargo, no fueron los primeros Anunnaki en pisar esta tierra. Alguien más ya los estaba esperando. La nave se elevó sobre las nubes rojas de Nibiru, cruzó las órbitas de los antiguos planetas y pasó a través del cinturón de asteroides, que luego llamarían el brazalete magullado. La Tierra se acercaba. Cuando el planeta azul apareció ante ellos, una señal rompió el silencio cósmico. Bienvenidos a nuestra Tierra. La voz pertenecía a Lalu. Príncipe Anunnaki, había llegado a la Tierra antes. Exiliado, derrotado, rey deshonrado, fue él quien descubrió el oro. Y el oro que encontró se convirtió en su salario. Alalu no era solo un exiliado. Su preparación fue impecable. Estaba entre los más sabios, científicos, comandantes, grandes hombres. Alalu comprendió la arquitectura oculta de los cielos. Entrenado por Enshar, el sexto gobernante de Nibiru, aprendió no solo sobre los planetas, sino también sobre los misterios del universo. De sabios y astrónomos, absorbió el conocimiento ancestral. Y en el silencio entre sus palabras, escuchó el secreto desde el principio. Fue este secreto lo que lo impulsó a actuar, a cruzar el vacío, a desafiar el cinturón de asteroides y a alcanzar el lejano mundo azul, Ki, la Tierra. Para Alalu, la Tierra no era simplemente un planeta, era el cuerpo fragmentado de Tiamat, la madre de todo. Hace mucho tiempo, en tiempos inmemoriales, Tiamat, un gigante acuático brillante, libró una guerra cósmica, y en esta guerra cayó. Una de las lunas de Nibiru, el viento malvado, la golpeó en el corazón. Tiamat fue destrozada. De sus fragmentos nació la Tierra, y con esta ruptura, las semillas de la vida pasaron de Nibiru a la Tierra, renaciendo el destino. Y del caparazón sin vida de su satélite, Kingu, surgió un nuevo guardián celestial, lo que ahora llamamos
la luna. Nibiru, el príncipe exiliado de los cielos, se convirtió en el límite y el punto de intersección. Ningún cuerpo celeste podía pasar por encima o por debajo sin ser marcado por ella. La misma palabra, intersección, se convirtió en su nombre, y la medida de su regreso se conoció como Shar, 3600 años terrestres. Este era el secreto desde el principio, y Alalú lo sabía. El oro que encontró en la tierra fue la confirmación, la prueba, la profecía cumplida. Su huida de Nibiru no fue el final, sino el principio. Un nuevo tiempo, una nueva era, un nuevo mundo, y ahora estaba parado en este planeta, y ante sus ojos, el cielo se partió. La nave descendía de Nibiru. Su arriesgada apuesta había valido la pena. Gracias a Alalu, los Anunnaki encontraron la esperanza de la salvación. Anu, el maestro piloto, sobrevoló la Tierra, buscando un lugar para aterrizar. Pero la superficie acuosa no ofrecía un soporte firme. Por lo tanto, la nave tocó la superficie del mar, deslizándose sobre ella como si hubiera nacido para ello. Alalu observó, conteniendo la respiración. Cuando la nave espacial aterrizó, su puerta se abrió, revelando la primera vista de este mundo prístino. El azul del cielo, el aroma de vientos desconocidos, el nacimiento de una nueva era. Uno por uno, 50 Anunnaki pisaron la superficie. No tenían idea de lo que les esperaba. Sus pies tocaron el suelo del destino. Entre ellos estaba Enki, el primogénito de Anu. En su corazón llevaba la esperanza. En los ojos de Alalu ardía la ambición. Y lejos, en Nibiru, el consejo contuvo el aliento, esperando noticias de las estrellas. Pero ninguno de ellos podía ver a través de los hilos del destino. La esperanza llegó a la tierra, pero con ella llegó también la guerra. Esto no fue solo una misión. Enki, aunque era el primogénito, no era el heredero al trono por tradición. Este título pertenecía a Enlil, el hijo de Anu y la reina real. La posición de Enki era compleja. Se casó con Damkina, la hija de Alalú, el mismo usurpador que una vez había tomado el trono de Nibiru. Su unión fue política, un puente frágil entre viejas rivalidades. Fue este matrimonio, esta alianza de linajes, lo que llevó a Enki a la tierra. Y cuando sus pies tocaron la tierra, cuando se paró frente a Alalú y la asamblea de Anunnaki, Enki alzó su voz y declaró: «Aquí estoy yo, el comandante». Pero incluso cuando Enki pisó la tierra y proclamó su autoridad, una sombra se movió en Nibiru. Su hermano Enlil observaba. Heredero de Anu, nacido de la reina real, él también deseaba alcanzar el nuevo mundo y asumir el liderazgo de la misión. Una silenciosa rivalidad se encendió. Lo que seguiría resonaría a través de los siglos. En el futuro, inundado por el tiempo después del gran diluvio, esta rivalidad estallaría en un conflicto abierto. Una guerra por territorios, por ciudades, por espacio sagrado. Y terminará con fuego. Un incendio atómico en el Sinaí, que dejará cicatrices en la tierra y reescribirá la historia. Pero antes del gran diluvio, antes de la caída de las grandes ciudades, esas mismas tensiones darán forma al destino. En aquellos primeros días, los tiempos antediluvianos, la rivalidad engendrará algo completamente nuevo. La humanidad misma. Nacida no por casualidad, sino por diseño, forjada por las manos de los dioses en conflicto. Y más tarde, expulsada del jardín, rechazada por un conocimiento excesivo. Pero incluso antes de estos eventos, antes del Edén, antes de la Tierra, existían los tiempos antiguos, el tiempo de la llegada, el tiempo de los primeros pasos, el tiempo en que los Anunnaki caminaron por la Tierra y formaron el suelo a su voluntad. Y aún antes, yacían los tiempos preliminares, un tiempo que pocos recuerdan,
Pero en los tiempos preliminares reside la clave de todo lo que siguió. Las semillas de la rivalidad, la chispa de la envidia, el resentimiento que un día explotará en un deslumbrante destello de luz. Fue entonces, en aquellos días olvidados, cuando los Anunnaki aún vivían en Nibiru, antes del oro, antes de la tierra, antes de Adán. Allí, en ese lejano y errante planeta, estaba predestinado el destino de dos hermanos, y la guerra de los dioses ya había comenzado. Un planeta con cielos rojos y largos períodos de silencio. Nibiru se desplazaba en una órbita que pocos podían soportar. Durante siglos contuvo el aliento. Los volcanes exhalaban calor. Las montañas despedían vapor y suspiraban. Una cúpula brillante sellaba los cielos, y debajo de ella florecía la vida. Los Anunnaki prosperaron. De las aguas vivientes y los suelos fértiles surgieron los hijos de la semilla eterna. Se extendieron por la tierra, a las tierras altas y bajas, los bosques y las llanuras. Construyeron, cosecharon y cantaron el Shar, la sagrada rotación de su mundo. Reinaba la calma, la sabiduría se profundizaba. La edad de oro de Nibiru había llegado. Pero la paz no es una ley. A medida que los Anunnaki se multiplicaban, nació la envidia. El reino se dividió, el norte contra el sur. Las palabras se convirtieron en disputas. Las disputas se convirtieron en guerra. Los dones de la naturaleza fueron distorsionados. Las plantas se volvieron veneno. Los ríos corrieron rojos. Los campos se convirtieron en campos de batalla. Los cohetes atravesaban el cielo. Las montañas se partieron. Las ciudades se derrumbaron. El planeta rojo temblaba bajo su propia furia. Y así terminó la Edad de Oro, no con el tiempo, sino con la guerra. Las cenizas llenaron los cielos. El Shar ya no cantaba. Solo quedó el silencio. De las ruinas se llegó a un acuerdo. El norte y el sur, ahora destrozados, se unieron. Un trono los uniría. Si el rey era del norte, la reina sería del sur. Si el rey era del sur, la reina sería del norte. De dos, una sola carne. Y de su primogénito, la sucesión. Así comenzó la línea de los reyes celestiales. El primero fue An, un guerrero del norte, coronado bajo las estrellas. Su reina, Antu, una flor del sur. Juntos sellaron el gran pacto, un juramento para unir las tierras. Su línea comenzó la sangre de los reyes. Las ciudades se levantaron. Los canales fluyeron. La sabiduría antigua resurgió. El Shar se contó de nuevo. El mundo regresó. Pero incluso entre los dioses, el tiempo no espera. An y Antu engendraron 3 hijos. El primogénito, Anki, ocupó el trono. Justo en el gobierno, sabio en los consejos. Pero no tuvo un heredero. La línea se extinguió. Y así la corona pasó, no por derecho de nacimiento, sino por elección. Se escribió una nueva ley. El rey debe nacer del linaje real, y su reina debe ser de noble cuna. Pero el tiempo trae complicaciones. Los reyes tomaban concubinas. Los hijos nacían de muchas esposas. Y la pregunta ardía, ¿quién heredaría? Entonces se levantó Kishargal, la reina del sur, madre y media hermana del rey. Su decreto cambió el destino. Que la ley de la semilla esté por encima de la ley del matrimonio. El heredero será aquel que nazca del rey y la reina, incluso si no es el primogénito. Los ancianos guardaron silencio. Los escribas registraron sus palabras en piedra. Las estrellas fueron testigos. Así se levantó Anshar, el 5º rey de Nibiru, el primogénito de la doble semilla. Bajo su gobierno, el tiempo mismo se dividió. Las festividades celebraban la proximidad de Nibiru al sol y su exilio en el frío. El pueblo se regocijó. Pero la alegría es una cosa frágil. Anshar llevó la carga de un mundo que se desmoronaba. Los campos comenzaron a morir. Los cielos temblaban.
El velo brillante, el aliento de las montañas, se adelgazaba. Llegaban las tormentas, el calor se iba, y el aire se volvió delgado. No con rebelión, no con espada, sino con silencio. Los cielos se volvieron contra ellos. A su hijo Anshar le entregó la corona. El rey científico leyó las estrellas, nombró las esferas celestiales y trazó los mapas de los cielos con esperanza. Nombró al cinturón de asteroides, una corona rota de piedra. Pero ningún mapa podía curar los cielos. Las lluvias cesaron. Los manantiales se secaron. Entonces llegó Duuru, el hijo de una concubina. Rey por decreto, no por semilla. Rompió la tradición. No tomó una reina noble. Sus hijos no tenían derecho a gobernar. En el palacio se hizo el silencio. El pueblo perdió la esperanza. En su desesperación, Duuru adoptó a un niño del pueblo, un niño llamado Lahma, el séptimo en la línea, pero no de semilla real. Lahma llegó al poder, pero cuando los cielos gritaban, él permanecía inmóvil. Cuando los ríos se convirtieron en cenizas, no hizo nada. El pueblo pasaba hambre. Los sacerdotes guardaban silencio. Nadie cantaba el Shar, y sin embargo, el rey no se movía. 14.400 años terrestres pasaron, y Nibiru sufría, hasta que una voz resonó desde el silencio: que Lahma ya no sea rey. No vino con oraciones, sino con fuego. Su nombre era Alalú, un guerrero de las sombras, un descendiente, como se decía, de Alam, el primogénito de Ansargal de una concubina. Alalú llevaba sangre real, pero no la corona. Asaltó las puertas. En la Torre de los Reyes, bajo los cielos moribundos, se encontró con Lahma en un duelo ritual. El acero chocó. Uno caería, uno se levantaría. Lahma cayó, y Alalú se quedó solo. Rey por conquista, no por decreto. El pueblo se inclinó. Los escribas tomaron las plumas, pero las preguntas permanecieron. Los 7 jueces, el Consejo Supremo de los Ancianos Anunnaki, lo convocaron. Alalú invocó la ley de la semilla, reclamando parentesco con Alam, pero los registros guardaron silencio. Ni nombre, ni sello, solo cenizas, solo silencio. Pero yo soy su heredero, juró Alalú. En mis venas corre la primera semilla de los reyes. La ley del matrimonio robó el trono al primogénito. Yo soy la corrección. Yo soy el regreso. Los consejeros escuchaban. Los jueces sopesaban sus palabras. Y el trono permaneció inestable. Alalú gobernó, pero su corona estaba envuelta en sombras. No se sentó en paz, sino en protesta. Y entonces resonó una nueva voz. Anu, hijo del linaje sagrado, heredero de An, por ley y por sangre, del linaje real, Anshar, luego Enshar, seguidos por Duuru y Lahma. Pero luego vino Alalú, que se apoderó de la corona, no por derecho, sino por fuerza. Y después de él se levantó Anu, descendiente de Anshar, verdadero heredero por sangre y por ley, portador de la semilla real. No vino con guerra, sino con genealogía. Para calmar los vientos del conflicto, se llegó a un pacto. Bajo la cúpula del juicio, Alalú conservaría la corona. Anu sería nombrado heredero al trono, y para vincular sus linajes, el hijo de Anu se casaría con la hija de Alalú. 2 casas se unieron, un futuro prometido. Pero la paz, como el oro en la arena, se escurrió entre los dedos. Los cielos se callaron. Las naves doradas desaparecieron en el cinturón de asteroides. Los volcanes ya no respiraban. Las lluvias cesaron. El aire se volvió delgado. Y el pueblo susurró: Alalú solo trae destrucción. En el palacio, Anu era tratado no como un heredero, sino como un sirviente. El pacto se desmoronó. El silencio del fracaso se convirtió en la voz de la traición. En el 9º Shar, Anu se levantó.
ante los 7 jueces, ante el Consejo Supremo de los Ancianos Anunnaki, bajo el cielo carmesí, lanzó un desafío, un duelo, sin armas, como lo prescribía la ley. 2 reyes entraron en el círculo del juicio, la arena del duelo ritual entre los aspirantes al trono. Cuando el silencio se rompió, solo quedó uno. Alalú cayó, su corona arrebatada, su nombre destrozado. Anu fue elevado en éxtasis, llevado al palacio. La línea real fue restaurada, pero Alalú no dobló las rodillas, no suplicó. Desapareció. En la noche oscura, se coló en los hangares prohibidos, donde las naves de la antigüedad dormían bajo las bóvedas de las montañas. Tomó una, armada, sellada, y se lanzó al vacío. A través de los mares oscuros del sistema solar voló, guiado por secretos ocultos desde hacía mucho tiempo. El viaje fue peligroso. Para romper el cinturón de asteroides, Alalú liberó un arma antigua, el arma del terror. Armas nucleares. El fuego rugió en el cosmos, abriendo un camino a través del velo de piedra. Cuando la noticia de esto llegó a Nibiru, el palacio estaba horrorizado. El uso de tales armas era una violación de la confianza cósmica. Y entonces, Alalú envió una prueba. A través de un transmisor, mostraron oro, pero las dudas permanecieron. Enlil se levantó ante la asamblea. Quizás Alalú está mintiendo. Se tomó una decisión, nueva misión. Ea, un nuevo líder. Enki, primogénito de Anu, pero no heredero, fue elegido. Él partirá hacia la Tierra, para verificar la afirmación, para retornar la verdad. Con 50 Anunnaki, Enki descendió. Y al llegar declaró, «Aquí yo soy el comandante». Y así, los tiempos preliminares llegaron a su fin, y comenzaron los tiempos antiguos. Enki se paró frente a los Anunnaki reunidos. Su presencia era serena, pero llena de un fuego silencioso. Su voz cortó el silencio. «Aquí, en la Tierra», proclamó, «yo soy el comandante. Nuestra misión es sagrada. La supervivencia de Nibiru yace en nuestras manos. Esto no es solo trabajo, es vida o muerte». Se giró hacia Anu. «Envía un mensaje a mi padre. Dile a Anu que hemos llegado, que Nibiru sepa, hemos tocado la Tierra». El sol se escondió tras el horizonte. El cielo estalló en carmesí y se transformó en sombra. Alalú dio un paso adelante. Su voz era baja, pesada. «La noche aquí no es como en Nibiru. Lo consume todo. Descansemos. El sol regresará, y con él, un nuevo día». La oscuridad envolvió la tierra. Bajo la luz de las estrellas, el silencio envolvió su campamento como un sudario. Con el primer rayo del amanecer, Enki se levantó. Uno por uno, asignó obligaciones. Engur, señor de las aguas dulces. Enkimdu, maestro de represas y canales. Enbilulú, guardián de los pantanos. Guru, supervisor de frutas y cultivos. Se construyeron campamentos. El trabajo comenzó. Kula moldeó ladrillos de arcilla. Musdamu colocó piedra en la tierra. Enursag dibujó serpientes y criaturas reptantes. Ulmas catalogó pájaros y peces con reverencia. 6 días trabajaron. Luego, en el 7º, Enki los reunió de nuevo. «De las estrellas hemos venido», dijo. «Ahora este lugar es nuestro, que se llame Eridu, nuestro hogar en la lejanía». Se giró hacia Alalú. «Tú comandarás este asentamiento». Luego anunció, «Cada 7º día será un día de descanso, sagrado, a partir de este día». Y así comenzó la búsqueda. Enki vagó por los pantanos. 6 días trabajó, extrayendo metales de las aguas salobres. En el 7º, él y Alalú inspeccionaron el botín. Cobre, hierro, pero oro. Solo rastros. De nuevo comenzaron. 6 días de trabajo, un día de descanso. Una y otra vez, el ciclo continuó. Enki observó al satélite natural, su arco plateado en el cielo. Lo llamó luna. Sus ciclos los llamó meses. 6 meses de calor, 6 meses de frío.
Así se contaba el año terrestre, pero el oro aún se les escapaba. Desesperados, sumergieron la nave espacial, exploraron el fondo del océano. Aún así, poco se encontró. Nibiru se acercaba, completando su shar, y desde los cielos resonó la voz de Anu. ¿Cuánto oro habéis recolectado? La respuesta de Enki fue pesada. Insuficiente. Entonces esperad otro shar, ordenó Anu. Recoged lo que podáis. Para ganar tiempo, Enki desmanteló partes de la nave espacial. Construyó una cámara, un ojo en el cielo, un tipo de satélite de observación. Junto con Abgal, se elevó sobre la Tierra. Estudiaron la Tierra, exploraron lugares profundos, y a menudo Enki hablaba con Alalú sobre el oro, sobre el pasado, sobre la destrozada Tiamat, el planeta madre destrozado de la Tierra. Pero en Nibiru crecía el descontento. El pueblo ya no susurraba, gritaban. El oro significaba supervivencia, su mundo se desangraba. Llegó la orden: enviadnos el oro, Alalú debe devolverlo. Pero Enki tomó una decisión secreta. Retiró las armas nucleares de la nave de Alalú. Esos mismos misiles que una vez trazaron un camino a través del cinturón de asteroides. Los escondió, profundo en una cueva que ningún Anunnaki encontraría. Estas armas, murmuró, nunca deben volar de nuevo. Cuando Anu descubrió la pérdida, protestó. Sin armas, dijo, no podremos cruzar el cinturón de asteroides. La nave carece de propulsión acuática. Corremos el riesgo de la destrucción. Su advertencia resonó por las estrellas, llegando al consejo. El miedo recorrió Nibiru. Entonces, Abgal dio un paso adelante, imperturbable. Yo iré, dijo. Yo llevaré el oro. Los astrónomos trazaron un rumbo por las estrellas. Esperaron el momento más favorable. Entonces, llegó el día del lanzamiento. Abgal abordó la nave, el oro de la salvación a su lado. La nave espacial se elevó, se alzó en el vacío negro y desapareció entre las estrellas. Abajo, los Anunnaki observaban. Arriba, Nibiru esperaba. El destino de un mundo viajaba con él. Abgal despegó de la Tierra con un propósito solemne. Detrás de él, Enki y Alalú observaban en silencio. Delante de él, Nibiru se cernía. Su hogar, su juez. No llevaba solo oro. Llevaba el destino de dos mundos. A través de la profundidad silenciosa pasó junto a Marte. El planeta rojo observaba, un testigo silencioso. El cinturón de asteroides se alzó al frente, una barrera mortal de piedra y caos. Pero los faros de Enki iluminaron el camino. Faros, instalados por Enki, lo guiaron a través del cinturón de asteroides, y guiado por su luz, Abgal avanzó. Rompió el velo, y Nibiru se alzó, roja y agrietada bajo un sol moribundo. El fuego quemó el casco de la nave cuando atravesó la atmósfera. Pero Abgal se mantuvo firme. Cuando la nave aterrizó, el pueblo estalló en alegría. El mismo Anu abrazó al piloto. El oro fue tomado a toda prisa, molido en polvo, esparcido por los cielos. Luego se celebró una gran reunión. La salvación está aquí, proclamó Anu. El cielo parpadeó. La grieta comenzó a cerrarse. Por un momento, conteniendo el aliento, la esperanza regresó. Pero entonces, el calor solar disipó la niebla dorada. La grieta se abrió de nuevo. La alegría de Anu se desvaneció. Abgal, dijo, su voz era pesada. Regresa. Toma Anungal. Trae más. No tenemos tiempo que perder. Abgal partió de nuevo. En Eridu, Enki lo recibió con una tristeza silenciosa. El oro aún era demasiado poco. Enki voló de nuevo. A través de océanos, valles, montañas. Buscó. Entonces, en el extremo sur, donde la tierra se partió como un corazón, lo vio. Vetas de fuego bajo la superficie. Esto es Apsu, en el sureste de África, proclamó. Aquí fluye la sangre dorada de la tierra, rica en minerales.
Envió un mensaje a Nibiru. Se reunió un consejo. A Enlil no le impresionó. Esto es una promesa, no una prueba. Necesitamos resultados, no acertijos. Anu en silencio, luego dijo, que Enlil vaya, que vea con sus propios ojos. Y así fue. Enlil descendió, Halagar a su lado. Enki lo recibió con calidez. Alalú, con ojos fríos. Exploraron el sureste de África. El oro estaba allí, pero enterrado profundo en la piedra. De vuelta en Eridú, Enlil expuso su posición. Expandid las ciudades, minad y refinad el oro. Nuestro mundo depende de ello. Pero siguieron las preguntas. ¿Quién comandará? ¿Quién gobernará? Que Anu decida, dijo Enlil. Anu descendió. Enki lo recibió junto al mar. Enlil con ceremonia. Alalú, desde lejos, observando. Se organizó un festín, pero bajo la alegría ardía la tensión. Al día siguiente, Anu visitó Abzu en el sureste de África. Miró al abismo. Esto no será fácil, dijo, pero debe hacerse. Dio la orden. Comenzar los preparativos. De vuelta en Eridú, Enki presentó sus reclamos. Yo construí este lugar. Permitidme gobernar el sur. Que esta tierra se llame Edén. Permitidme gobernar Abzu en el sureste de África. Enlil objetó. ¿Él quiere dominar mientras yo dirijo a los constructores? Esto es una injusticia. Anu, dividido entre sus hijos, ofreció una solución. Que el destino decida. Echaremos suertes. Se echaron suertes. Anu regresaría a Nibiru. Enlil, señor del comando en el Edén. Enki, señor de Abzu, en el sureste de África. Enki, señor de la tierra. Por un momento, paz. Pero entonces, Alalú se levantó. Olvidáis vuestro juramento. Rugió. Yo encontré el oro. Yo reclamé este planeta. Se me prometió un reino. Me traicionáis con vuestras intrigas. El rostro de Anu se ensombreció. Entonces resolvamos esto. Aquí y ahora. En la tierra de la tierra los dioses chocaron como bestias. Dos titanes, antiguos aliados, ahora enemigos, lucharon con una furia más antigua que las estrellas. Anu prevaleció. Pero cuando se giró, Alalú golpeó, clavó sus dientes en las caderas de Anu. La sangre se derramó. Un grito desgarró el aire. Anu se derrumbó. Enki corrió hacia él. Enlil agarró a Alalu. «¡Que se haga justicia!», gritó Enlil. «No», dijo fríamente Enki. «La justicia ya lo ha encontrado. Ha engullido la muerte». Alalú fue puesto bajo custodia. Se formó un tribunal. 7 jueces. Anu presidió herido, pero soberano. Enlil exigió la muerte. El consejo estuvo de acuerdo, pero Enki se levantó de nuevo. «Ya está muriendo. Que el exilio sea su sentencia». Anu estuvo de acuerdo. Él vivirá en Marte, solo. Nungal preparó la nave. Pero entonces Anu habló. «Yo iré con él. Yo lo enterraré. Que mi nombre se recuerde junto al suyo». Anu lo miró profundamente conmovido. «Cuando Marte se convierta en una base de transbordo interplanetaria», dijo, «tú lo comandarás». Y así, Anu y Alalú partieron. En la Tierra Roja de Marte, Alalú murió. Anu lo enterró bajo una montaña y grabó su imagen en la piedra. Pasó el tiempo. Luego llegó Nin-Ma, la curandera e hija de Anu. Encontró a Anu, apenas con vida. Lo cuidó con sus manos curativas. «Tú gobernarás Marte», dijo. «Construye una estación. Protege el camino entre los mundos». En la tierra, Enki forjaba herramientas en las profundidades. Enlil levantaba torres en el norte. Se sentaron las bases del destino. En Nibiru, Anu regresó triunfante. Ordenó la creación de más estaciones. Marte, luego la Luna. Nació un escuadrón. 50 mujeres seleccionadas, entrenadas por Nin-Ma, se prepararon para lo que les esperaba. En Marte, Anu y un destacamento de Anunnaki trabajaron con determinación incansable. Su tarea, crear una conexión entre la Tierra y Nibiru.
una línea de vida celestial. Arriba, la nave nungal se deslizaba por las estrellas. Al acercarse a la Tierra se detuvo en la Luna, silenciosa, antigua, y quizás algún día, una estación. Luego, con precisión, la nave descendió, no a los barcos, sino a un muelle imponente que Enlil había levantado en Eridu. Las puertas de la Tierra evolucionaron. Enki y Enlil estaban juntos para dar la bienvenida a su hermana. Ninmah había regresado. Trajo noticias que detuvieron el viento. Alalu estaba muerto. Anu vivía, ahora gobernante de Marte. La gran estación estaba tomando forma, pero sus palabras no eran todo lo que traía. De su bolsita sacó semillas. Estas, dijo en voz baja, limpiarán la enfermedad de este mundo de nuestra sangre. Plantadlas donde se encuentren el calor y el agua. Su fruto será nuestra curación. Enlil la llevó a los manantiales de montaña, sobre los bosques de cedros. Volaron en silencio. El pasado flotaba entre ellos, tierno, tácito. La voz de Ninmah rompió el silencio. Ninurta está listo. Quiere venir a la tierra. Ninurta era el hijo de Enlil y Ninmah, un guerrero de los dioses. Enlil no dijo nada por un momento. Luego solo, que venga. De vuelta, Enlil compartió su visión. 5 ciudades sagradas para asegurar su destino: Larsa, Lagash, Shuruppak, Nippur y Eridu. Nippur, proclamó, será el punto de intersección entre el cielo y la tierra. Su nombre será Nibru-Ki, el ombligo de la tierra, el centro de control de la misión Anunnaki. Ninmah miró los planos, asombrada. «Es magnífico», dijo. «Pero no desafíes a Anu y no provoques a Enki». Enlil solo sonrió. «Eres tan sabia como hermosa». Lejos en el sur, en el sureste de África, Enki delimitó su propio reino. En las aguas limpias y cristalinas se construyó una casa, el lugar de las profundidades. Los túneles perforaban el corazón de la tierra. Las máquinas rugían. La sangre dorada del planeta fluía hacia arriba, era procesada y transportada a Marte. A medida que la misión se expandía, nuevos Anunnaki descendían. Unos al Edén, bajo el mando de Enlil, otros a las profundidades con Enki. Shuruppak se convirtió en la ciudad de curación de Ninmah. Nippur, el ombligo de la tierra, en el templo de Enlil. Ekur, el centro de control de la misión, se alzaba como un faro hacia los cielos. Pasaron 2 Shars. Luego, a través del vacío, resonó la voz de Anu. «Sois héroes, salvadores de Nibiru. A partir de este día, vosotros en la tierra, Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo a la tierra, y en Marte y Gigi, los vigilantes. Que el oro fluya. Sanad los cielos». Pausa. Silencio más profundo que el cosmos. Y dentro de él, viejas tensiones comenzaron a despertar. Enki, primogénito de Anu, pero no de la reina, no tenía derecho legítimo al trono. Ninmah, una vez prometida a él, dio a luz a un hijo de Enlil, Ninurta. Su unión estaba prohibida. Enki, privado de una novia, se casó con Damkina, hija de Alalu. De su unión nació Marduk, nacido en el lugar puro. Para Enki, él era el heredero legítimo, pero Marduk nació de una unión. Ninurta, no. En los bosques de cedros, el destino golpeó de nuevo. Enlil encontró a Sud, una de las doncellas de Ninmah. Le dio el elixir de los frutos de Nibiru. La besó, sin su consentimiento. Ella quedó embarazada. Ninmah exigió un juicio. Enlil fue exiliado. Pero Sud lo eligió a él. Se convirtió en Ninlil, y su hijo, Nanar, el resplandeciente, nació en la tierra. El primero de su linaje. Enki llamó a Ninmah a Apzu, en el sureste de África. Su hogar brillaba con lapislázuli y plata. Él rogó por un hijo. 2 veces nacieron hijas. Enki enfureció. Ninmah, herida, lo maldijo. El dolor atravesó el cuerpo de Enki hasta que juró no volver a tocarla. Solo entonces, ella levantó la maldición. Regresó al Edén, soltera,
sola. Enki trajo a Damkina y Marduk a la tierra. Juntos engendraron más hijos: Nergal, Gibil, Ningal, Ningisida, Dumuzi. La línea de Enlil también creció. Ninma trajo a Ninurta. Con Ninlil, Enlil engendró a Iskur. La tierra prosperó. El oro fluyó, desde el sureste de África hasta Bat Tibira, la ciudad industrial de los Anunnaki, para fundir y refinar el oro. Desde allí, ya refinado, era enviado a Marte, luego a casa, a Nibiru. Y lentamente, las grietas en los cielos se curaban. Pero bajo la superficie se pudría el descontento. En el Edén, los Anunnaki se cansaron. En Apsu, el trabajo generó resentimiento. En Marte los vigilantes susurraban. Anu regresó a la Tierra, prometiendo alivio. Pero dentro de él ardía la ambición. En la habitación de Enlil se demoró, solo, observando. Entonces golpeó. Anu robó las tablillas del destino, las leyes mismas del destino, y huyó al área de aterrizaje. Esta era la antigua plataforma de Baalbek, junto a las montañas y los bosques de cedros del Líbano. Una plataforma de lanzamiento más antigua que el tiempo, donde una vez el cielo y la tierra se encontraron. Los vigilantes lo vitorearon. Estaban listos para nombrarlo rey. Desde su observatorio en Nippur, en el centro de control, Enlil vio la traición. Su ira resonó como un trueno. Se reunió un tribunal. «Devuelvan las tablillas», ordenó Anu. Pero Anu poseía el poder de los dioses. Solo uno se atrevió a desafiarlo: Ninurta, hijo de la tierra y el cielo. La batalla rugió en los cielos. Las lanzas no alcanzaron su objetivo. Las flechas pasaron de largo. Entonces llegó el misil de Tilla, el arma de la tormenta y el polvo. Impactó. Anu cayó como un cometa en llamas. La tierra tembló. Ninurta regresó con las tablillas del destino, las tablas celestiales utilizadas para gobernar el destino y ordenar los cielos. Anu fue encadenado. «Que los buitres lo devoren», dijo él. Pero Enki dijo: «Él es de la sangre de Alalú. Entiérrenlo en Marte. Que Marduk lo lleve allí. Que Marduk comande allí». Y así fue. El orden regresó. Bat Tibira se levantó bajo la mano de Ninurta. La máquina de oro. El flujo se reanudó. Algunos Anunnaki regresaron a casa, vitoreados como héroes. Pero la inquietud regresó con los nuevos. Su espíritu se quebró. Y Enki miraba en otra dirección. En los altos bosques fundó la Casa de la Vida, un laboratorio científico. Allí estudió extrañas criaturas bípedas, seres con ojos llenos de preguntas. La creación excitaba su mente. En Bat Tibira, las minas se silenciaron, los trabajadores se rebelaron, quemaron las herramientas, rodearon la casa de Enlil, exigían libertad. «Ya no pueden soportarlo», gritó Ennugi. Enlil se dirigió a Enki. «¿Podemos aliviar su carga?» Enki no respondió de inmediato. Luego: «Llama a Ningiscida. Tal vez haya otro camino». Se reunieron en secreto. Luego, Enki salió y dijo: «Hay un camino. Crearemos un nuevo ser, el trabajador primitivo. Lulú será su nombre. Él tomará el trabajo de los dioses». Los Anunnaki jadearon. «¿Crearás vida?», preguntó Ninma. «La vida viene de la semilla y el tiempo», respondió Enki. «Pero no crearemos de la nada. Tomaremos lo que la tierra ha dado y lo uniremos con la semilla de Nibiru. Una criatura, mitad dios, mitad tierra, nacido para servir». Y así, la era del trabajo llegó a su fin. Y la era de la humanidad estaba lista para comenzar. La cámara se silenció. Todas las miradas se dirigieron a Enki mientras hablaba, cada palabra colgando como una profecía. En Apsu, en el sureste de África, comenzó. Hay criaturas que caminan erguidas, beben de los ríos, se alimentan de la naturaleza. El pelo cubre sus cuerpos, sus ojos arden salvajemente, como los de los leones.
Una imagen recorrió las mentes de los Anunnaki. Extraña, pero inquietantemente familiar. Tales criaturas no están en el Edén, dijo Enlil, frunciendo el ceño. No son animales, agregó Ninmah en voz baja. Son seres, tal vez como fueron nuestros antepasados. Es una vista para contemplar. Enki hizo un gesto. Vayan, véanlo por sí mismos. En el laboratorio de genética, las celdas se alineaban a lo largo de las paredes. Dentro, bípedos aullaban y se agitaban, hombres y mujeres, feroces y primigenios. Se parecen a nosotros, dijo Enki. Llevan serpientes sagradas, símbolos de ADN, el código de la vida, los hilos de la vida en su interior. Si mezclamos nuestra esencia con la suya, imprimimos nuestro código. Entonces una criatura puede nacer. Alguien que escuche nuestra voz, entienda nuestras herramientas, tome nuestra carga. Enlil se estremeció. Esto no es ayuda. Esto raya en la esclavitud. La creación no es nuestro derecho. Ese dominio pertenece al Padre de todo. No serán esclavos, respondió Enki, tranquilo y seguro. Serán ayudantes. No estamos creando de la nada, agregó Ninmah. Estamos perfeccionando lo que ya existe. Un pequeño ajuste, dijo Enki. Una mezcla de aliento, una unión de propósito. La voz de Enlil era baja, áspera. Estás rayando en la divinidad. Pero, ¿no nos ha dotado el Creador de sabiduría?, preguntó Ninmah. ¿No nos ha dado entendimiento para que podamos usarlo? Ninurta dio un paso adelante. Con la misma sabiduría hemos viajado por las estrellas. Hemos curado Nibiru. Hemos construido esta misión. Ningishzida se unió. El conocimiento no puede mantenerse en una jaula. Si las herramientas no ayudan, entonces creemos criaturas que puedan convertirse en herramientas. La mirada de Enlil se endureció, pero luego se suavizó. Tal vez esto sea el destino. Se envió un mensaje a Nibiru. Los sabios debatieron. Anu escuchó, y llegó la respuesta. Que Nibiru sea salvada, que la criatura sea creada. En el laboratorio, Ningishzida reveló las tablas sagradas, los ME, mapas de la esencia y la creación, tablas celestiales que contenían las fórmulas divinas de la creación y la esencia. Ninmah los estudió. Lentamente, con reverencia, ella comenzó. La semilla de los Anunnaki se unió al óvulo del bípedo terrestre. Un recipiente de cristal acogió la fusión. Pero nada surgió, ni nacimiento, ni vida. Ella realizó una extracción quirúrgica. Una criatura apareció, parte Anunnaki, parte bestia. Respiraba, pero tropezaba. Lento, incapaz de sostener una herramienta. Otro intento, y otro. Uno sordo, uno ciego, uno torcido en sus extremidades. Enki frunció el ceño. Tal vez no esté en la esencia, sino en el recipiente. Abandonaron el cristal. Ninmah moldeó un recipiente de la propia arcilla de Apsu, en el sureste de África, la propia sangre de la tierra. Ella intentó de nuevo. Esta vez, el óvulo fertilizado se colocó en el útero de una hembra bípeda. Pero no hubo éxito. Ante ellos se alzaban las criaturas distorsionadas, el producto de intentos fallidos, nacidas de una mezcla imprudente, deformes, atormentados. Tú, hermana mía, dijo Enki suavemente, puedes corregir lo que la naturaleza no pudo. Ninmah vaciló. ¿La esencia de quién? ¿El útero de quién? El tuyo, susurró Enki. Ya has dado vida. Tu don es lo que necesitamos. Pasó el tiempo. Y luego, un grito. Un bebé surgió, fuerte, de piel lisa, de ojos claros, perfecto en su forma. Tus manos han obrado el éxito, dijo Enki. Lo llamaron Adán, la arcilla de la tierra, el primer híbrido Anunnaki terrestre. Él era sagrado, el primero. Para repetir el milagro, se llamaron a 7 vírgenes Anunnaki, las heroínas de Shurubak. En 7 vasos,
Una gota de la sangre de Adán fue colocada. «Que esto sea una señal», dijo Ninma. «Carne y alma, unidas». 7 hombres nacieron, 7 trabajadores, fuertes y capaces. «Necesitamos más», dijo Enki. «Deben multiplicarse». Ninma asintió. «Entonces necesitamos crear hembras». Ningishzida ajustó las fórmulas sagradas, macho a hembra. Pero se necesitaba un útero. «Le preguntaré a Damkina», ofreció Enki. Pasó el tiempo. Una niña nació, hermosa, entera. «Ella no es una bestia», dijo Enki. «Ella es nosotros. Será llamada Eva», dijo Damkina. «Madre de la vida». 7 más fueron creadas de su esencia. 7 hijas para igualar a los hijos. Los Anunnaki se regocijaron. Adán y Eva fueron llevados al Edén. Una cuna fue preparada. Los Anunnaki vinieron a mirar. Estaban de pie, erguidos, conscientes, vestidos de gracia. Incluso Enlil, antes un opositor, se quedó en reverencia. Ninlil y Ninurta observaron en silencio. Marduk descendió de Marte. «Han creado un milagro», dijeron los Anunnaki. «La era del trabajo ha terminado». Pero la victoria fue efímera. En Apsu, en las minas de oro del sureste de África, los trabajadores maduraban demasiado lentamente. No se multiplicaban. «No se están multiplicando», advirtió Ennugi. «Algo falta». Ningishzida construyó un puesto de observación en el Edén. Adán y Eva se apareaban, pero no había niños. Un fallo se había deslizado en la matriz. La chispa de la vida estaba incompleta. En Shurubak estudiaron los ME, el árbol de la vida. 22 ramas estaban alineadas. Una, no. Tenían la imagen, tenían la forma, pero no el fruto. Ninma lloró. Enki se desesperó. Entonces habló Ningishzida. «Tal vez haya un camino aún». Los llamó a la cámara de curación. Enki, Ninma, Adán, Eva. Sumergió a los creadores en el sueño. Luego, con precisión, extrajo la esencia de una costilla de Enki y de la esencia de Ninma. Los transfirió a Adán y Eva. Cuando despertaron, susurró: «Todo está hecho». La esencia que faltaba fue restaurada. Adán y Eva fueron devueltos al jardín del Edén. Sus mentes florecieron. Miraron sus cuerpos y se cubrieron. Eva tejió hojas en vestimentas. Se volvieron más que herramientas. Se volvieron vivos. Pero la paz se rompió. Enlil caminó por el jardín. Los vio, vestidos, conscientes, cambiados. «¿Qué es esto?», tronó. «¿Por qué están ocultos?». Enki dio un paso adelante. No podían multiplicarse. Ahora pueden. El diseño estaba defectuoso. Ningishzida lo corrigió. La furia de Enlil estalló. «Esto rompe todas las órdenes. Han arriesgado nuestra misión, nuestra gente, nuestra hermana». «Estábamos arriesgando el fracaso si no hacíamos nada», respondió Enki. «Esta era nuestra única esperanza». «No hemos dado la inmortalidad», dijo Ningishzida. «Solo el don del nacimiento». La voz de Ninma era tranquila. «¿Preferirías que todo esto se derrumbara por miedo? Que lleven la carga. Viviremos». Pero la sentencia de Enlil fue rápida. «Entonces que dejen el jardín, que se vayan del Edén». Enki llevó a Adán y Eva a un exuberante jardín donde los árboles se balanceaban y las aguas susurraban. Allí, entre el aliento sagrado de la naturaleza, les permitió conocerse. Luego, el milagro. De su unión nacieron gemelos, un niño y una niña. Ninma estaba cerca. El orgullo brillaba en sus ojos. La obra divina se completó. El tiempo corrió rápidamente sobre la tierra. Antes de que pasara una Shar completa, los hijos de Adán y Eva maduraron y se multiplicaron. Hijos e hijas, nietos y bisnietos. La tierra se llenó de vida, nacida de la tierra y la esencia de los Anunnaki. En el sureste de África, los Anunnaki dejaron sus herramientas. Los trabajadores laboraban sin quejarse. Cavaban, cargaban, moldeaban el mundo.
Los suministros de oro fluían, y en el cielo, Nibiru, la brecha se cerraba. La misión prosperó. Incluso los Anunnaki aceptaron el mundo que una vez consideraron un exilio. Los hijos de Enki y Enlil tomaron esposas. Los niños nacieron. El tiempo en la Tierra pasaba rápidamente. Una tercera generación surgió. De Nanar y Ningal vinieron Inanna y Shamash. La línea sagrada se profundizó. Los jóvenes recibieron nuevos papeles. Heredarían las estrellas. Pero la Tierra comenzó a cambiar. El aire se espesó. Los campos de nieve se derritieron en ríos. Los bosques engulleron las llanuras secas. Las criaturas se multiplicaron. Los volcanes escupieron fuego. La propia Tierra tembló. Al borde de los mares del sur, donde el hielo se encontraba con el fuego, Enki erigió un observatorio. A Nergal y Ereshkigal les dio el mando. Observen el pulso de las profundidades. Era el observatorio del sur cerca de la Antártida. Desde Nippur, desde el centro de control, Enlil observó las estrellas. Comparó sus movimientos con los ME, los registros divinos. Hay una perturbación, dijo. Desde Marte Marduk gritó. El cinturón de asteroides arde con tormentas. Las rocas caen del cielo. El azufre asfixia el aire. La Tierra, Marte, la Luna, están bajo asedio. El miedo se apoderó de los cielos. La familia del Sol estaba cambiando. Nibiru, desviándose de su curso, rompió el cinturón de asteroides. Una nueva guerra cósmica estaba en marcha. Pero tan repentinamente como llegó, Nibiru se retiró. Los cielos se calmaron. El fuego cesó. El silencio regresó. En la Tierra 80 shars pasaron. Enki inspeccionó las vetas de oro, aún fuertes. Ninurta examinó el Edén. La Tierra aún resistió, aunque quemada por el fuego. En Marte Marduk se desesperó. «Déjenme regresar a la Tierra», rogó. Enlil respondió. «Marte ya no puede servirnos. Un nuevo puerto debe surgir, en el Edén». Ninurta propuso Bat Tibira. Enki tenía otro pensamiento. La luna, tal vez sea la clave. Con la bendición de Anu, Enki y Marduk volaron a la luna. Circularon, descendieron. En cascos de águila pisaron su estéril superficie. «Está muerta», dijo Marduk. «Tal vez», respondió Enki, «pero su silencio guarda secretos». Permanecieron, un año terrestre, luego otro. 6 años pasaron. Observaron la rotación de los cielos. Rastrearon las constelaciones. Enki reveló 12 criaturas celestiales. 6 arriba, 6 abajo. Habló de los planetas Mercurio y Venus, de los caminos de Anu, Enlil y Enki. Marduk escuchó, pero la amargura creció. «Hablas de estrellas», dijo. «¿Pero qué pasa con el legado? No participé en la creación. Mi madre estaba ausente. Ninmah fue elegida. Ningiscida enseñó... Me perdí». Enki miró a los ojos de su hijo. «Eres mi primogénito, mi legado. Lo que me fue negado será tuyo». Bajo la fría luna, padre e hijo se abrazaron. Pero en la Tierra surgieron preguntas. «¿Dónde están?», preguntó Enlil. «¿Qué están tramando?». En Marte los vigilantes se quejaron. La estación estaba rota. El polvo asfixiaba su aliento. Marduk, su comandante, había desaparecido. En la Tierra los debates estallaron. ¿Edén o Bat Tibira? Entonces la voz de Anu resonó a través del espacio. «Que Enki y Marduk regresen. Los escucharemos». Regresaron. El veredicto. La luna es sagrada pero inadecuada. Un nuevo cosmopuerto debe elevarse, en el Edén. Anu proclamó. Que Shamash, hijo de Nanar, lo dirija. Sipar será su nombre, el cosmopuerto, la tierra de las naves estelares. No Marduk, no Ninurta. La tercera generación llevará la antorcha. Los preparativos comenzaron. Las coordenadas se alinearon con Nippur. Los Anunnaki se reunieron. Los vigilantes descendieron de Marte. El propio Anu llegó. Inanna bailó. Las canciones llenaron el aire. Las torres doradas se elevaron altas. «Pronto», proclamó Anu.
Nuestro trabajo estará completo. Pronto regresarán a casa. Pero no todos celebraron. Marduk estaba ausente. Se negó a regresar a Marte. No asistió al festín. En cambio voló a través de la Tierra en silencio, observando, vagando. Shamash tomó el mando de los vigilantes. En Abzú, en las minas de oro del sureste de África, la desconfianza echó raíces. Los terrestres se estaban volviendo fuertes. Los susurros resonaron. ¿Y si ya no nos necesitan? Desde el Edén llegó una petición. Envíen trabajadores. Pero Abzú no tenía excedentes. 40 shars el Edén laboró, mientras que el sur permaneció inactivo. Sin el consentimiento de Ninurta, actuó. Asaltó los bosques, capturó terrestres y los arrastró hacia el norte. Enlil explotó. Has violado la ley sagrada. Fueron desterrados. Actué para evitar una rebelión, respondió Ninurta. Los terrestres aprendían rápido, trabajaban sin cesar y se multiplicaban, pero ahora una nueva crisis se avecinaba. No había comida, ni grano, ni ganado. El hambre se extendió. En esta sombra, Enki vio una oportunidad. Observó a los terrestres, su ritmo, su curiosidad, sus sueños. Susurró a Isimud: veo una visión, algo más. Entonces, como si el destino conspirara, Enki los vio. 2 jóvenes mujeres en la naturaleza salvaje, brillantes y salvajes. Isimud susurró: tómalas, mi señor. Enki se acercó, ofreció los frutos y las abrazó. No se lo digas a nadie, dijo. Pasaron varios meses. Luego, nacieron 2 niños, un niño, una niña. ¿De dónde vienen?, preguntó Damkina. De las cañas, dijo Isimud, ocultando la verdad. Damkina los crió como si fueran suyos. El niño, Adapa. La niña, Titi. Damkina enseñó a la niña. Enki, al niño. He engendrado una nueva raza, dijo Enki, con los ojos brillantes. Humanidad civilizada. Sembrarán la cosecha. Pastorearán el ganado. Llamó a Enlil a Eridu. Enlil llegó, escéptico. Entonces los vio. Leían, hablaban, aprendían. Enki sonrió. Dadnos semillas, enviadnos ovejas, permitidnos hacer agricultores, pastores. Enlil interrogó a Isimud. ¿Los encontraste en las cañas? Sí, mi señor. Enlil reflexionó. Luego envió un mensaje a Anu. Anu se quedó atónito. ¿De Adán a esto? ¿Tan rápido? Ni siquiera nuestros sabios lo predijeron. Luego llegó la señal definitiva. Adapa, el hijo secreto de Enki, y Titi, criada por Damkina, prototipos del hombre y la mujer civilizados, se encontraron y concibieron. Titi dio a luz a gemelos. Cuando Anu lo escuchó, envió dones de civilización, ovejas y semillas, y dio su orden: que Titi se quede para nutrir a los jóvenes, y Adapa, que venga a Nibiru. Enlil estaba preocupado. Nadie esperaba el edicto de Anu. La idea de Adapa, un terrestre, ascendiendo a Nibiru era impensable. Si probara su pan, bebiera su agua, se volvería como ellos, no en espíritu, sino en esencia. El rostro de Enki se ensombreció de miedo. Se volvió hacia Ninmá, silenciosa a su lado. La voluntad de nuestro padre Anu es soberana, dijo ella finalmente. Debe ser obedecida. Pero Enki actuó rápido. Adapa no debe ir solo. Que nuestros hijos lo acompañen. Ningishida y Dumuzi. Que vean Nibiru con sus propios ojos. Que lo guíen. Una idea sabia, asintió Ninmá. Tal vez allí encuentren esposas. Tal vez el recuerdo de nuestro hogar reviva de nuevo. Pronto una nave celestial descendió sobre Sipar, el cosmódromo de los Anunnaki. De ella salió Ilabrat, el visir de Anu. He venido por el terrestre, Adapa. Adapa llegó con Titi y sus hijos, Caín y Abel. Ilabrat los vio. Se parecen a nosotros, susurró. A imagen y semejanza. Enki dio un paso adelante. Estos son mis hijos, Ningishida y Dumuzi. Acompañarán a Adapa. El visir asintió.
El rey estará complacido de conocer a sus nietos. Antes de partir, Enki llevó a Adapa aparte. Vas a Nibiru. Inclínate ante Anu. Habla con humildad. Habla solo de lo que te pregunten. Te darán ropa nueva, úsala. Te ofrecerán pan, no lo comas. Te servirán una bebida, rechaza. No son para ti. Luego a sus hijos. Inclinad la cabeza ante el rey. No ocultéis nada. Sois de linaje real. Vuestra misión es traer de vuelta a Adapa. No permitáis que los placeres de Nibiru os envuelvan. En secreto, a Ningisida, Enki le dio una tablilla sellada. Un reconocimiento y una advertencia profética de Enki, revelando el linaje de Adapa. Entregádsela a Anu. En secreto, solo a sus ojos. Los tres subieron a la nave. Adapa temblaba. El águila sin alas se eleva, gritó. La nave se elevó. La tierra desapareció. El resplandor rojo de Nibiru se acercaba. A su llegada el asombro inundó la corte. Una criatura de la tierra estaba de pie entre los dioses. Anu abrazó a sus nietos, con lágrimas en los ojos. Luego se volvió hacia Adapa. ¿Conoces nuestra lengua? Soy Adapa, dijo el terrestre, siervo del señor Enki. Un murmullo llenó la sala. Un milagro. Nacido de la tierra. Respiró Anu. Se convocó un banquete. Se sirvió pan. Se vertió vino. Adapa no tocó nada. Anu frunció el ceño. ¿Por qué te niegas? Enki me advirtió, dijo Adapa. Se hizo el silencio. Luego Ningiscida se adelantó. Tal vez esto explique. Extendió la tablilla sellada a Anu. En su habitación, Anu leyó. Adapa es mi hijo. Nacido en la tierra. Su destino es vivir y morir allí. Que no coma ni beba de Nibiru. Pero de él saldrán campos y rebaños. A través de él habrá sustento. Las manos de Anu temblaron. Llamó a Ilabrat. ¿Hay leyes para esto? Nuestras leyes hablan de concubinas, dijo Ilabrat. Pero ninguna de esto. Interrogó a Ningiscida. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Comprobé su sangre. Es la sangre de Enki. Anu suspiró. Entonces, que regrese. En el gran salón, Anu se puso de pie frente a todos. El terrestre no se quedará. Que regrese. Que se convierta en el padre de la abundancia terrenal. Que Dumuzi se quede por un shar. Que Ningiscida lo acompañe. Mientras viajaban de regreso, Ningiscida enseñó a Adapa sobre las estrellas, las estaciones, las medidas del tiempo. Habló de los dioses, de las órbitas, del cálculo divino. Enki los estaba esperando. Todo sucedió como lo predije, dijo, excepto que Dumuzi se quedó. Enlil exigió respuestas, y Enki finalmente dijo la verdad. Adapa es mi hijo, confesó. No está infringido ninguna ley, pero he asegurado el futuro de la tierra. La furia de Enlil sacudió el aire. Estás distorsionando el mismo destino. Entonces Marduk llegó a Eridu, llamado por Damkina. Vio a Adapa y Titi, y se conmovió. Se acercó a sus hijos. Dejadme enseñarles, dijo. Enlil intervino. Enseña a uno, que Ninurta tome al otro. Ningiscida se quedó en Eridu. Enseñó a Adapa a escribir, números, memoria. Ninurta se llevó a un niño a Bat Tibira. Caín lo llamó, el que trae el grano. Marduk se llevó al otro. Abel lo llamó, el pastor de pastos. Dumuzi regresó con animales sagrados, ovejas, cabras, corderos. La tierra cambió. Nunca antes había crecido lana ni fluido leche. Los Anunnaki se reunieron. En las montañas del cedro construyeron la casa de perfeccionamiento, una cámara para rebaños y grano. Pasaron las estaciones. Los niños prosperaron. Caín dominó el arado. Abel, los rebaños. Cuando llegó la cosecha, se organizó un festín. Caín trajo grano. Abel, un cordero. Enlil bendijo a ambos. Enki levantó el cordero. Carne para el sustento, lana para la ropa, abundancia de la tierra. Pero la sonrisa de Caín se desvaneció. No recibió una bendición. Abel se jactaba. Yo doy fuerza. Yo visto a los dioses.
Caín se quebró. Yo os alimento, yo doy vida. Las lluvias cesaron. La tierra ardía. Los rebaños de Abel bebían de los canales de Caín. La furia estalló. La ira consumió. Caín levantó una piedra. Golpeó, una y otra vez, hasta que cayó el silencio. Titi lo sintió. Algo no está bien. Ella y Adapa corrieron a los campos. Allí encontraron a Caín, inclinado sobre el cuerpo de Abel. Titi gritó. Adapa lloró. Caín se enfrentó a Enki. «Estás maldito», dijo Enki. «Exiliado, abandona el Edén, ve por el mundo solo». Abel fue enterrado por el mismo Enki. Pasaron 30 noches de luto. Marduk exigía sangre. El pupilo de Ninurta mató al mío. «¡Que se convoquen a los 7 jueces!». Pero Enki dio un paso adelante. Si Caín muere, la línea de Adapa se interrumpirá. Marduk hervía. «Entonces exiliadlo, que vague, pero marcadlo, separadlo». Así que Caín se fue, con Awan, su esposa, y vagando por tierras lejanas, encontraron una manera de sobrevivir y prosperar. Y de ellos, un nuevo pueblo viviría. Ningistida cambió su esencia. Ninguna barba adornaría jamás su rostro. Una modificación genética lo marcó, evitando su regreso a su antigua identidad. Y los Anunnaki preguntaron, ¿quién cultivará ahora la tierra? Enki respondió, que Adapa y Titi se unan de nuevo. En el Shar 95 nació un hijo. Lo llamaron Set, el que une la vida de nuevo. De Set salieron 30 hijos y 30 hijas. El mundo regresó. Set y Azura engendraron a Enos, el señor de la humanidad. Se le enseñaron los caminos de Nibiru. Su hijo, Kenan, estudió el fuego y el metal. El hijo de Kenan, Mahalaleel, estudió música. El hijo de Mahalaleel, Yared, dominó las aguas. La tierra prosperó. Los pozos se llenaron. Los rebaños crecieron. Los vigilantes descendieron, atraídos por la belleza de las mujeres terrestres. El hijo de Yared, Enoc, fue el favorito de Enki. Estudió las estrellas, el tiempo y los shars. Viajó a la luna. Se casó con Edini. Su hijo, Matusalén, el que se eleva sobre las aguas. Matusalén heredó la sabiduría celestial. Vio el descontento de los vigilantes. Observó a Marduk ganar poder. Enoc viajó de nuevo a las estrellas. Nunca regresó, pero dejó registros para Matusalén. El hijo de Matusalén fue Lamec, un hombre de fuerza, elegido para gobernar los campos. Pero el hambre se extendía, las quejas crecían, y Adapa envejeció. Llamó a sus hijos. Ninurta trajo a Caín del exilio. Adapa, casi ciego, tocó a ambos. A Set, tu línea sobrevivirá a la tormenta que se avecina. A Caín, 7 pueblos vendrán de ti, pero tu fin llegará, como lo diste, con una piedra. Pidió ser enterrado junto al río de su juventud, mirando hacia el sol naciente. Adapa vivió desde el Shar 93 hasta el 108. Cuando Caín regresó a su tierra, una piedra cayó desde los acantilados de arriba, y así la profecía se cumplió. Sin embargo, su gobierno ya había comenzado, y a través de él surgiría una nueva nación. Estos fueron días de terror. En Marte, el polvo rojo aullaba a través de cañones vacíos. La tierra se agrietaba, el aire se hacía más delgado, y entre los vigilantes crecía el descontento. Se volvieron hacia Marduk, sus voces tensas de miedo. «Quedaos», dijo Marduk. «Guardad la estación de paso. Mirad a los cielos. El sol ha comenzado a hablar». Del fuego solar vinieron presagios, llamaradas que se extendieron a través de la red gravitacional, perturbando la Tierra, sacudiendo Marte. Lejos al sur, donde la Tierra Blanca se encontró con las olas, Enki colocó a Nergal y Ereshkigal. Se colocaron instrumentos en el hielo, y en lo alto, sobre las tierras, bajo la luz de las estrellas de la memoria antigua, se reunió la tríada del destino: Enki, Enlil,
Ninma. Sus formas, antes radiantes, ahora estaban encorvadas. El tiempo había grabado su silencio en sus huesos. Enki habló primero, su voz pesada de recuerdos. Más de 100 shars he vivido en este mundo. Llegué fuerte, radiante. Ahora soy viejo. Enlil le siguió, sombrío. Llegué con un propósito. Ahora mis hijos tienen hijos. Los terrestres nos sobrevivirán. Los ojos de Ninma brillaron. Me llaman la vieja oveja. Los años terrestres nos marcan profundamente. Enlil murmuró. Otros regresan a Nibiru, pero no nosotros. Tal vez nosotros también deberíamos irnos. Pero Enki levantó la mano. Cada vez que lo intentamos, el destino se interpone en el camino. Tal vez, susurró Ninma, no se trata de política, sino de una divergencia de la vida misma. No dijeron nada más. Luego llegó Marduk, insistente. «Padre», le dijo a Enki, «los hijos de Enlil están todos casados. Ninurta ha tomado a Bau. Nanar se casará con Ningal. Iskur con Shala. Incluso Nergal ha obligado a Ereshkigal a casarse. Ahora yo quiero casarme». Enki sonrió. «Tu madre estará complacida». Pero la voz de Marduk cambió. «Ella no es de Nibiru. Ella es de la tierra. Su nombre es Sarpanit». Se hizo el silencio. La alegría de Enki se desvaneció. ¿Un príncipe de Nibiru? ¿Casándose con una terrestre? «Ella es de la línea de Adapa», continuó Marduk. «La vi, y lo supe. De la arcilla terrestre, algo celestial ha nacido». Damkina fue notificada. «¿Ella corresponde a tu amor?», preguntó suavemente. «Corresponde», dijo Marduk. Enki se puso estricto. «Si haces esto, abandonarás Nibiru. Renunciarás a tu trono». Marduk se mantuvo erguido. «Ya me han negado. Permitidme forjar mi propio legado, en la tierra». Damkina asintió. «Entonces, que así sea». Pero Enlil estaba furioso. «Esto pone en peligro el orden», advirtió. «Los padres pueden complacer, pero los hijos deben obedecer». Ninma protestó. «Debería casarse con una media hermana, como exige la ley». Enlil envió un mensaje a Anu. Los sabios se reunieron en Nibiru. «A Adapa se le prohibió en Nibiru», dijo uno. «Su línea también debería ser así». Llegó el veredicto. «Que Marduk se case, pero ya no es príncipe». Enki aceptó. Enlil, a regañadientes, también. «Que haya una celebración», declaró Damkina. «En Eridu yo lo prepararé». «Y que a Marduk y Sarpanit se les dé tierra para ellos mismos», dijo Enki. «Más allá de Abzu, en el sureste de África, junto al mar Mediterráneo». Enlil preguntó, «¿Qué tipo de tierra?» «Tierra fértil, más allá de los ríos, accesible en barco». Enlil asintió. «Que así sea». La boda en Eridu fue radiante. Los regalos fluían. Sonaron 7 tambores. Sarpanit estaba envuelta en alegría. Los terrestres se reunieron. Llegaron los jóvenes Anunnaki. 200 vigilantes descendieron de Marte. Pero entre ellos ardía una rebelión. Antes de la boda, en Marte, se escuchó una voz. «Shamath». «¿Por qué debemos sufrir solos?», gritó. «Si Marduk puede casarse con una terrestre, ¿por qué no nosotros?». Los vigilantes rugieron. «Que tomemos esposas, que creemos familias». Y Shamath juró. «Que el castigo caiga sobre mí». En la boda llegaron por la fuerza. Y a una señal secreta, Shamath habló. Uno tras otro, capturaron a las novias terrestres. Cayeron desde la cima del monte Hermón. Huyeron a las montañas, a la antigua plataforma, el sitio de Baalbek en las montañas, y allí declararon la rebelión. «Queremos tener familias, negádnoslo, y quemaremos la tierra hasta las cenizas». Enki y Ninma vacilaron. Marduk estaba con ellos. «No los juzgaré por lo que yo he hecho». La furia de Enlil estalló. «Éramos guías, no cohabitantes. Un pecado ha llevado a otro. Primero Enki, luego Marduk, ahora cientos». Se giró furioso.
Que sean exiliados, no en el Edén. La voz de Marduk era firme. Marte está roto, no tienen otro lugar. Los vigilantes se asentaron con sus novias. Sus hijos nacieron, hijos de los dioses, Bená y Elohim, con mujeres terrestres. Estos son los Nefilim, hijos de los naves estelares. Y Marduk también se convirtió en padre, Osiris y Set. Los hijos de Marduk, destinados a formar los mitos de Egipto. Ocupó su reino más allá del sureste de África. Las ciudades se elevaron, los vigilantes siguieron, y la influencia de Marduk se profundizó. Los templos susurraban su nombre. Los terrestres adoraban. Ninurta preguntó, ¿qué están tramando Enki y Marduk? Enlil respondió, la tierra será suya. Le ordenó a Ninurta, encuentra a los descendientes de Caín, crea tu propio reino. Y así en el oeste se levantó una ciudad. Y en el lejano oeste, donde el sol besa el mar, en las aguas, se erigió una ciudad, Tenochtitlán. Sus fundadores llevaban la marca de una línea desterrada. Hijos de Caín, legado de Enoc. La sangre del primer errante corría por sus venas. Eran los días de Lamec, descendiente de Adapa, responsable de los suministros. Frío y severo, racionó la comida del pueblo. Su esposa, Batanash, era de noble y silenciosa belleza. Enki vio más de lo que se decía. Le dijo a Marduk, envía a Lamec a construir una ciudad. Y en secreto, Enki llevó a Batanash a Shurubak, al cuidado de Ninmah. Allí, junto a las aguas, Enki la encontró. Y el deseo se hizo realidad. Los susurros se extendieron. Cuando el niño nació, era pálido como la nieve, cabello como lana, ojos como estrellas. Se parecía a los grandes dioses Anunnaki. Se parecía a los Elohim. Lamec gritó, «No es de los nuestros». Matusalén se volvió hacia Batanash. «¿Es de los vigilantes? ¿Es un Nefilim?» Ella susurró, «No». Matusalén calmó a Lamec. «Es una señal, un regalo». Lo llamaron Ziusudra, aquel cuyos días son largos y brillantes, también conocido como Noé. Pero llegó la hambruna. El cielo no daba lluvia. Los rebaños no daban crías. La tierra se silenció. Noé era el favorito de Enki. Le enseñaron los caminos sagrados. Se casó con Emzara. Nacieron 3 hijos. Sin embargo, la tierra gritaba, un Shar, 2, 3. La misión estaba muriendo. Noé suplicó a Enki en Eridu. Pero Enki estaba atado. Los ciclos solares se habían interrumpido, presagios de cambios catastróficos. Los cielos ya no giraban como antes. Entonces, desde la Antártida llegó la verdad. El hielo se derretía. El diluvio se acercaba. El gran cataclismo, el diluvio, predicho en las estrellas. Sonaron las trompetas. Los cielos gritaron. La tierra contuvo el aliento. Entonces la Antártida se partió bajo el peso del destino. La gran catástrofe, el diluvio, comenzó. En aquellos últimos días, las montañas susurraban, los océanos rugían, e incluso los vientos lloraban de aflicción. Nibiru ardía en el cielo. Un presagio rojo, masivo y vivo, heraldo celestial del juicio. La oscuridad engulló el día. La luna desapareció en la tiniebla. En Sipar, el cosmopuerto, reinó el silencio entre los Anunnaki. Esperaban la señal final. En su habitación, Enki dormía y soñaba. En el sueño vino Galzu, radiante, canoso, un ser de las estrellas. En una mano, un estilete. En la otra, una tablilla de lapislázuli. Su voz resonó a través del tiempo y los mundos. No es la voluntad de Enlil, es el destino. El diluvio es el decreto del creador de todo. Pero el destino da una elección, que los terrícolas hereden la tierra. Llama a tu hijo Noé. No le hables a él, sino al muro. Él oirá. Que construya una nave. Aquí está su plano. Cuando Enki despertó, la tablilla permanecía. Grabada en lapislázuli, sus líneas brillaban a la luz de la luna.
Envió a buscar a Galzu, pero nadie lo vio. Ha regresado a Nibiru, dijeron. Enki comprendió. No era un mensajero ordinario. Esa noche, bajo el cielo plateado, Enki se paró afuera de la choza de caña de Noé. Susurró al muro. Se acerca una tormenta. Las ciudades se ahogarán. Dile a Noé. Construye una nave, sellada del sol. En 7 días reúne a tu familia, tus semillas, tus bestias. En el 7º día vendrá el navegante. Noé se estremeció. Un sueño dentro de un sueño. Despertó para encontrar la tablilla a su lado. Su significado era claro. Le dijo al pueblo: los dioses están en guerra. Debo construir una nave y buscar la paz en el sureste de África. Ellos creyeron. La madera fue recolectada. La resina hirvió. Se hicieron sacrificios. Algunos lloraron, pero trabajaron. Pensaron que estaban construyendo un templo sagrado. En el 7º día vino Ningal, hijo de Enki, señor de las grandes aguas. El arca estaba lista. El cielo se oscureció. Relámpagos iluminaron el mundo. En Sipar, donde estaba el cosmopuerto, Shamash alzó su voz. ¡Partid! ¡Partid! Los Anunnaki huyeron en naves celestiales. Desde la distancia, Ningal vio la ola. «¡Sella la puerta!», gritó. El arca giró hacia la oscuridad. La ola se abalanzó. El diluvio llegó. Los glaciares se hicieron añicos. El hielo rugió hacia el mar. Un muro de agua engulló la tierra. Las ciudades desaparecieron bajo su furia. Durante 40 días llovió como retribución. Los Anunnaki, seguros en órbita, observaron con aflicción. Ninmah lloró. Inanna se lamentó. Pero mientras la tierra se hundía y el silencio envolvía al mundo abajo, en Marte, silenciosamente, se desarrollaba otro hilo del destino. Marduk y Sarpanit, observando desde lejos entre polvo rojo y vientos quebrados, se refugiaron en el exilio. Allí, en una era de agua y furia, sus hijos alcanzaron la mayoría de edad. Osiris, noble y justo, y Set, feroz e implacable. Sus corazones se volvieron hacia las hijas de la rebelión, las hijas de Shamath, el líder de los vigilantes, que desafiaron el decreto de los dioses. En esa tierra árida, Osiris tomó a la radiante Isis. Set tomó a Neftis, hija de la tormenta y el silencio. Incluso cuando la tierra era purgada por la destrucción, las semillas de nuevas dinastías florecieron en suelo lejano. Y entonces, silencio. El arca navegaba sola. Noé abrió la escotilla. La luz del sol besó su rostro. «Estamos solos», susurró. El arca derivó hacia las montañas de Ararat. Noé soltó una golondrina, un cuervo. Luego, una paloma. La paloma regresó, con una rama de olivo. El arca encontró tierra. En la montaña, Noé construyó un altar. Ofreció un cordero. Arriba, Enki y Enlil descendieron para ver lo que quedaba. El humo se elevaba. Enlil exclamó: «¿Quién se atreve a ofrecer un sacrificio?». Se volvió hacia Enki con furia. «Has roto tu juramento». Pero Enki respondió: «Él es mi hijo». Enlil se congeló. «Has mentido». «No», dijo Enki. «Hablé con la pared. Fue la palabra de Galzu, enviada por el creador de todo». Ningal convocó a los demás. Ninurta escuchó. «Entonces era el destino», dijo. Ninmah puso su mano sobre Noé. «Nunca más», juró ella. «Nunca más la humanidad enfrentará la aniquilación». Enlil se suavizó. «Fructificad», dijo. «Multiplicaos, reconstruid». Las aguas retrocedieron. Las ciudades se perdieron. Sipar, el cosmopuerto, fue destruido, pero la plataforma de aterrizaje en el Líbano, el templo de Baalbek, sobrevivió. Enki y Enlil extrajeron las semillas de la vida de debajo de la montaña. Construyeron terrazas. Sembraron. Dumuzi trajo rebaños. Iskura encontró frutos. La vida regresó. En la isla fértil entre el río y el mar, Enki construyó canales.
Se levantaron represas. La tierra respiró de nuevo. Pero el oro había desaparecido. Hasta que Ninurta envió un mensaje. «Venid, los ríos fluyen con oro». Y era verdad. Oro puro y abundante, arrastrado por el diluvio. Lo que Nibiru rompió, Nibiru lo restauró, susurró Enki. Se eligió una nueva plataforma de aterrizaje, una llanura plana junto a las montañas. Enlil trazó mapas celestiales. Niñishcida construyó cumbres artificiales, lisas, perfectas, enternas, pirámides. Se incrustaron cristales. Electrum coronó la cima. La luz se reflejó a través del horizonte. Los Anunnaki se regocijaron. Ninma lloró de alegría. Un nuevo comienzo. Enki dijo: «Que haya un monumento que muestre el rostro de Ningishzida mirando hacia el este». Pero Marduk protestó. «Se me prometió la tierra, que mi rostro sea tallado». La tensión creció. Los hijos de Enlil discutieron. Las voces chocaron. Ninma intervino. «Que la tierra sea dividida». Así la tierra fue dividida. Ninma recibió Tilmun, la tierra de los cohetes, la tierra prohibida de las naves estelares Anunnaki, el cosmopuerto. El clan de Enlil ocupó el este, con Sem y Jafet. El clan de Enki ocupó el sureste de África, con Cam. Marduk fue nombrado señor de las tierras oscuras en África. La paz fue restaurada. Ninurta construyó un jardín para Ninma. El oro fluyó de nuevo a Nibiru, y Enlil y Enki se quedaron juntos. «Que ella sea honrada», dijeron. Y así, a Ninma se le dio un nuevo nombre, en su honor como Madre Tierra y Sanadora, Señora de la Cabeza Montañosa. Ninhursag, Señora de la Cabeza Montañosa. El primer Shar pasó después del gran diluvio. La tierra renacida todavía temblaba con recuerdos. Los valles despertaron en verdor, los ríos susurraron, y las semillas, una vez consideradas perdidas, se agitaron de nuevo. Pero entre los Anunnaki, la paz era solo superficial. En las tierras oscurecidas por la distancia, Marduk se levantó, audaz e inflexible. «Reclamo el dominio», proclamó él, «sobre las tierras negras y todos sus reinos». La frágil calma se hizo añicos. Las viejas rivalidades se encendieron de nuevo. Los hijos de Enki y Enlil, una vez unidos por la supervivencia, ahora volvieron sus miradas hacia la división. Las tierras se convirtieron en tableros de ajedrez. Las ambiciones se manifestaron como mareas crecientes. Pero antes de que la guerra regresara, ella avanzó. Ninma, la dama de la montaña, la madre de la vida. Con sabiduría que detuvo el trueno, se interpuso entre las casas. Su palabra se convirtió en ley, su presencia en paz, y en su honor, los Anunnaki le dieron un nuevo nombre, Ninhursag, Señora de la Cabeza Montañosa. Canciones de su gracia resonaron bajo la luna. Con su guía ríos de oro fluyeron de nuevo, de la tierra a Nibiru. La paz reinó, por un tiempo. La tierra floreció. Los jardines prosperaron. Las criaturas regresaron. Y la humanidad, ya no simples trabajadores, se convirtió en algo más. Recordaron. Reconstruyeron. Resistieron. Pero los Anunnaki eran pocos. Su fuerza disminuía. Su trabajo, arduo. Se volvieron de nuevo a las manos de la humanidad. Así pasó el primer Shar después del diluvio. Pero la paz, siempre frágil, no podía sostenerse. No fue Enlil, ni Enki, ni siquiera Ninurta o Marduk. La tormenta vino de la propia sangre de Marduk. Marduk regresó de Marte con Sarpanit y sus hijos, Osiris y Set, y sus esposas, Isis y Neftis. 4 nombres que sacudirían el mundo. Osiris permaneció en África, gobernando justamente lado a lado con Marduk. Set se asentó cerca de la plataforma de aterrizaje, entre los vigilantes y Shamath, donde la ambición maduraba. Shamath, una vez un vigilante, ahora un susurrador. ¿Por qué no nosotros? Susurró. ¿No somos dioses? Y Neftis escuchó. Y Neftis susurró.
a Set.